Bueno, traders, iniciamos ya el webinario de hoy, un webinario especial que hemos querido compartir en el aula Premium para todos los alumnos y todos nuestros seguidores. Hoy vamos a hacer un especial índices bursátiles donde vamos a destacar varios acontecimientos importantes. Lo primero de todo, vamos a hacer una visión global de la situación de los índices, que como podéis ver, tenemos aquí en directo los futuros de los índices, en los cuales, como podéis ver aquí, el Dow Jones Industrial está cayendo un 0,45%, ligeras caídas mínimas en el SP500. Vamos aquí al caso del SP500, ¿vale? Movimientos de subidas y bajadas bastante pronunciables e incluso unas caídas que, bueno, que se han reducido a lo largo del día. Nuestro IBEX 35 ha bajado hoy un 0,73%, perdiendo la cuota de los 9.600 puntos, 9.580 puntos. Y en el caso del DAX, a falta todavía de 2 horas, ¿vale? Se encuentra en la zona de los 13.530, llegando esta mañana, en el inicio de la sesión, a los 13.433 puntos. Bien, hay varias noticias hoy que quería destacar en este webinar. Lo primero, lógicamente también, una pequeña alerta que hubo en los mercados debido al virus de China, ese virus que, bueno, que ya se ha cobrado 6 vidas, por desgracia, y que se ha expandido en China, algún caso en Japón, en Australia, y que este virus, bueno, se está investigando, lógicamente, de qué se trata, y que ha provocado ligera alerta en los mercados. Las compañías aerolíneas, de las aerolíneas, en nuestro caso en IAG, la Iberia, pues ha tenido unas caídas hoy más pronunciadas que el resto de los valores, debido a que las compañías, lógicamente, de transportes van a ser o se van a penalizar bastante al frenarse gran parte del tráfico mundial. Entonces, tenemos varios acontecimientos en el mercado. Uno, como os estaba comentando, es el tema de este virus de China. El segundo, tenemos que analizar aquí el tema del VIX, ¿vale? El VIX, la volatilidad, aquí os lo pongo, la volatilidad que recoge las opciones call y put del SP500, del mercado de derivados, del mercado de opciones vanilla, hoy se está rebotando un 5,62% desde unos niveles mínimos, ¿vale? Si analizamos la situación técnica en este aspecto, en gráfico aquí de velas japonesas, podemos apreciar cómo nos encontramos en lo que viene a ser gráfico semanal, para verlo un poquito más detallado. Se puede apreciar claramente los 2 últimos años cómo nos encontramos en una zona de mínimos, en una zona absolutamente de mínimos, desde el cual cada rebote que tuvo el VIX, que fue en el caso de abril, mayo, en el caso de finales de julio, agosto, si nos vamos a los mercados, ¿vale? Si nos vamos aquí a los mercados, podemos apreciar claramente qué ocurrió, ¿vale? ¿Qué ocurrió en estos momentos? En el caso de abril a mayo, cuando el VIX estaba en los niveles actuales, provocó una corrección interesante en el SP500. Posteriormente, en el caso de finales de julio e inicios de agosto, otra de las caídas más importantes del mercado. Algunas de estas las he compartido en mi canal de YouTube de Alberto Chaganeiros, donde, bueno, explicaba un poco cómo había aprovechado justamente con opciones put este tipo de movimientos, ¿vale? Y luego, posteriormente, si seguimos analizando la comparativa del VIX a ciertos rebotes posteriores que llegaron aquí en finales de septiembre, inicios de agosto, este rebote estamos hablándolo aquí, lo estamos viendo en gráfico semanal, ¿vale? Para que se pueda ver, vamos a poner aquí en gráfico diario un poquito más detallado, pero podemos ver aquí el movimiento, cómo bajaba finalmente a finales de agosto, pero cómo finales de septiembre, inicios de agosto, se producía este movimiento. Es decir, que los rebotes que se produjeron en el VIX el pasado año
desde los niveles actuales de 12, 12,50, 12,80, llevaron a los índices a 3 caídas interesantes. Caídas dentro, lógicamente, de una tendencia alcista, pero caídas que llevaron al SP500 a testear su media de 200 sesiones. En un primer movimiento, un segundo movimiento y un tercer movimiento. Desde ese momento, el SP500 arrancó un movimiento alcista. Y si volvemos otra vez al VIX, hemos visto que el VIX lo que hizo estas últimas semanas fue relajarse, ¿vale? Irse a los niveles mínimos y desde ayer, desde los niveles del 12.10, hoy tuvimos un rebote, ¿vale? Un rebote que lo estáis viendo aquí, que sigue incrementándose desde ahora mismo en riguroso directo, 6,36% de subida en el VIX. Bien, ¿qué ocurre en el VIX? ¿Cuál es la lectura que tenemos que tener en el VIX? Bien. La lectura del VIX nos viene a decir que cuando el VIX toca estos niveles de los 12,50 y inicia un rebote, depende de cómo sea la potencia de ese rebote, provocan caídas o correcciones en los mercados. Hoy hemos visto ligeras caídas en Estados Unidos, más predominantes en el caso del Dow Jones Industriales, pero caídas que han ido un poquito más potentes para el caso del IBEX 35 o el DAX alemán, y prácticamente no se ha movido todavía el índice VIX. Este es un tema que hay que tener súper en cuenta porque este movimiento, ¿vale?, podría ir a buscar niveles de 16, 18 o niveles de 20. Y esto es un tema que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? El nivel de 20 es un nivel intermedio en el cual a partir de aquí se empieza a ver un miedo en los mercados bastante potente, ¿vale? Por encima de 20 ya estamos hablando de pánico en los mercados. Por tanto, estos movimientos que hemos tenido durante el año 2019, finales del 2018, podemos ver que ahora mismo, pues lógicamente estamos en un mínimo claro, de volatilidad en los mercados, y cuando la volatilidad llega a niveles mínimos, esto nos está anunciando que el inversor novato, el inversor más principiante, ha entrado en los mercados, y esto siempre es un cambio de manos súper potente para provocar ventas profesionales. Esto es un tema que hay que tener, como os digo, muy en cuenta. Bien, por tanto, este dato ya nos está anunciando peligro en los índices en estos aspectos, ¿vale? Peligro en los índices en estos niveles en los que nos encontramos. ¿Esto qué viene a decir? Viene a decir que de cumplirse el patrón, nuevamente, podríamos tener subidas o rebotes del VIX que nos pudieran llevar a correcciones en el SP500, donde pudiéramos ver posteriormente testeos a la media de 200 sesiones en gráfico diario, aproximadamente la zona de los 3.000 puntos. Analizando un poquito matemáticamente, nos damos cuenta que desde una zona, desde los 3.300 aproximadamente, a la zona de los 3.000, estamos hablando de unos 330 puntos, que en un índice del SP500 que está cotizando en los 3.330, esto supone una caída del 10%, ¿vale? Algo que hay que tener pues bastante en cuenta porque puede ser un movimiento muy violento. Bien, por otro lado, vamos ahora a otro de los temas fundamentales. Hemos entrado, y obviando el día de ayer, día lunes 20, ayer tuvimos un día festivo en Wall Street por la festividad del día de Martin Luther King. Wall Street, el mercado de acciones, no abrió, por tanto tuvimos un día muy neutral. Un día muy neutral que nada tuvo que ver con el día de hoy, ¿vale? Con los movimientos en los que habíamos iniciado la sesión, ¿vale? Desde el cual, aquí en un gráfico de 15 minutos, podemos ver cómo el precio inició un rango de bajada muy potente en el inicio con un incremento de volumen. Esta subida se fue neutralizando, ¿para qué? Para cerrar magistralmente el gap. Cuidado con esto, porque una vez que se cierra el gap, después de una caída en este momento, si el mercado vuelve otra vez a la senda bajista, nada más cerrarlo, nos hace ver
o nos da una idea de cuál es realmente el interés ahora mismo de las manos fuertes del mercado, ¿vale? Que están teniendo aquí una especie de interés bajista en una zona que, si lo vemos en el DAX alemán, analizamos la situación técnica desde el 2017, estamos viendo cómo la zona de los 3.500, 3.550 es una zona de una mega resistencia. Una mega resistencia que es aquí indudable, vamos, se puede discutir aquí en tramos intermedios, se puede rebotar, subir, etcétera, bajar, pero las resistencias primarias, que son aquellas que no hay cotización por la parte superior, o soportes primarios donde no hay cotización por la parte inferior, vemos aquí que estamos en una situación técnica bastante importante, en la cual estos últimos días de subida que tuvimos, vamos aquí, de subidas hasta testear otra vez la zona de los 13.500 puntos, fueron con un volumen a la baja, frente a la sesión de hoy, ¿vale? Con un volumen repentino al alza. Bien, esto pueden parecer síntomas o señales pequeñas, pero no son para nada pequeñas señales. Hay que tenerlo muy en cuenta, y más si nos damos cuenta de que la directriz o la directriz principal alcista que tiene el DAX alemán, creada justamente ya desde hace un año. Acordaros que hace un año estaba comentando que el rol navideño nos iba a dar un cambio drástico en los mercados. Muy poca gente confiaba en mis palabras. Podéis buscar en mi Twitter el comentario que puse al final, en los últimos días de diciembre, donde estaba explicando que a partir del torno 24 de diciembre del 2018, que se iba a iniciar el rally navideño, iba a provocar un punto de inflexión para buscar posiblemente los máximos. Bien, los tenemos aquí, y ahora, siguiendo el patrón, podemos ver cómo el mercado está muy próximo a volver a testear, ahora sí, el tercer toque de la directriz alcista, nivel desde el cual las manos fuertes se van a posicionar. Por ello, esto hay que tenerlo, como digo, muy en cuenta, la situación técnica en la que nos encontramos. El movimiento es bastante aquí poderoso, pero quiero hoy hablaros de un ratio súper poderoso que pocas veces se habla, no se toca para nada en el mercado Forex. La mayor parte de la gente que se enfoca en day trading lo va a desconocer, pero es el ratio por excelencia que junto al VIX se analiza a nivel de las manos fuertes, y aquí lo tenemos ofrecido por el Chicago Board Option Exchange, ¿vale? La bolsa de opciones de Chicago, como es el ratio put-call. Bien, el ratio put-call es un ratio que mide, ¿vale?, el número de opciones alcistas, las opciones call, y las opciones bajistas, la compra de opciones put. Bien, este ratio, que os pongo aquí de alguna manera lo que viene ocurriendo desde el último año, oscila, ¿vale?, en niveles extremos cercanos a 1, ¿vale?, 0,95 aproximadamente, y niveles bajos, niveles bajos que están acostumbrados a tenerlos en una media en torno, ¿vale?, de 0,52. No obstante, fijaros bien en el nivel en el que estamos actualmente, nivel del 0,48. Bien, este nivel de 0,48 nos está indicando que el ratio put-call lógicamente está en el entorno mínimo, ¿vale?, del último año, y esto nos viene a decir que hay más compradores que vendedores. Bien, cuando el ratio put-call está en unos niveles inferiores, muy bajos, esto nos está anticipando que pueda venir una gran caída. Finales de julio, daros cuenta, como digo, que realmente el ratio put-call, un ratio bajo, es en torno a niveles del 0,50 y algo. En estos niveles es donde se encontró durante finales, fijaros bien el soporte que se tenía en estos niveles, y que cuando alcanzó estas zonas, fijaros lo que ocurrió a finales de julio, inicios de agosto, el ratio put-call se disparó, pero en estos
niveles mínimos nos estaba anticipando, si esto lo combinamos con el VIX también en niveles mínimos, nos estaba anticipando un extremo de optimismo en el mercado que se traduce directamente en las correcciones que os estaba comentando, correcciones como habían llegado de julio a agosto, ¿vale? Movimientos de caídas. Ahora mismo, desde los niveles actuales, viendo también el VIX en el SP500, que está en un entorno de mínimos y rebotando al alza, y el ratio put-call, aquí lo tenemos, que se encuentra en unos niveles que ya han llegado de 0,47, 0,48 y ya está rebotando al alza. Tenemos aquí los niveles máximos que llegaba de 0,98, 0,95, 0,94, ahí lo tenemos 0,99. Nos viene a decir que la situación de las opciones put y las opciones call nos están destacando que la mayor parte del dinero alcista ya está dentro del mercado. Cuando es un ratio extremo, esto nos anticipa una gran caída, ¿vale? Podemos ver aquí y analizar el ratio en este aspecto en los últimos movimientos del mercado. Y vemos que en estos últimos días, esta semana, hemos llegado a unos niveles extremadamente bajos, ya por debajo del 0,50 y con rebotes. Por tanto, el ratio put-call nos está aquí advirtiendo la verdad de un movimiento que puede venir bajista en los mercados bastante potente. Bien, si este ratio put-call a mayores sacamos un nuevo dato de las opciones, debemos de darnos cuenta que el fondo Blackstone, uno de los principales fondos de inversión a nivel mundial, con un patrimonio aproximadamente de 1 billion, es decir, 1 billion americano, 1.000 millones de dólares, invirtió, disculpar, 100 billion, es decir, 100.000 millones de dólares, lo que maneja Blackstone, invirtió el 1% de su patrimonio. ¿Vale? Esto, como digo, para un fondo de inversión donde las ponderaciones máximas en acciones suelen ser un 5, un 2,5, un 1%, invirtió un 1%, es decir, 1.100 millones de dólares en compra de opciones put. Opciones put, recordar que es el instrumento financiero que nos permite ganar a la baja. Una especie de vender un futuro o en estar bajistas con CFD, pero con un apalancamiento extremo. Entonces, la compra de opciones put por parte de este fondo a finales de diciembre del 2019, con un vencimiento a la primera hora bruja del 2020, hablando en castellano, en fechas, al 20 de marzo del 2020, ¿vale? El tercer viernes del tercer mes del primer trimestre, ¿vale? Ese es el vencimiento que tiene esas opciones. Es decir, Blackstone, uno de los mayores fondos del mundo de inversión, arriesgó 1.100 millones de dólares comprando opciones put del SP500 a que el SP500 cae, y cuando se compran opciones put no esperas que caiga poco, sino que hay un movimiento importante, a que antes del 20 de marzo del 2020 en el SP500 vino un movimiento potente a la baja. Si este dato lo cogemos de forma aislada, bueno, podemos ver diferentes estrategias. Pero si esto lo compaginamos con un VIX en mínimos anuales, con el ratio put-call, ¿vale? En mínimos anuales también. Y con unos índices, en el caso de Europa, en zonas de resistencia, como vamos a analizar ahora, en el DAX, en el IBEX 35, en el caso del K40 de París, en el caso del Eurostoxx, y con un índice sobrecomprados en el Dow Jones Industriales, SP500 y Nasdaq, tenemos aquí un cóctel Molotov extraordinario que muy poca gente va a poder ver, pero que lógicamente por eso el 1% de la población tiene el 99% de la riqueza, porque solo aquellos que lo saben ver son aquellos que pueden verdaderamente enriquecerse. Aquí no estoy hablando de migajas del mercado
de scalping o day trading. Aquí estoy hablando de verdadera ganancia del mercado, que es al fin y al cabo lo que entiendo desde mi punto de vista que debe hacer un trader, que es ganar grandes cantidades de dinero. Bien, entonces, en base a esto y analizando la situación técnica del DAX alemán, vemos que el DAX se encuentra en una zona de resistencia máxima donde ya hemos visto, y teniendo en cuenta ese 20 de marzo como fecha límite, hemos visto aquí una clara divergencia bajista en el MACD frente a unos ligeros máximos crecientes en el DAX, pero en una zona técnica de los 13.500 que, analizando el 2017, vemos que la situación técnica en estos niveles es extraordinaria para que el mercado pueda, no digo cambiar la tendencia, lógicamente, pero sí tener ese movimiento posiblemente correctivo que pueda llevar al DAX a testear la zona aproximadamente de los 12.300, 12.100. Estamos hablando aquí de una caída de 1.300 puntos y que 1.300 puntos sobre los 13.000 actuales nos vuelve a brindar una caída del 10%. Bien, esto en el caso del DAX. Con un incremento, no nos olvidemos, aquí, con un incremento del ATR, que no suele ser habitual este tipo de subidas en el ATR, ¿vale? Con estos rangos laterales, momento de distribución absoluto. Cuidado con esto, porque cuando el ATR está en niveles de mínimos y se empieza a girar al alza, como en este caso, estamos de forma inminente muy próximos a grandes caídas. Vemos aquí otro ejemplo, movimiento del ATR de mínimos girado al alza y que posteriormente producen aquí estos movimientos de caída. Por tanto, hay que tener esto muy en cuenta. Situaciones técnicas extraordinarias. Si vamos al IBEX 35, hoy también hemos tenido un movimiento bajista, ya de entrada primero para cerrar el gap de la pasada semana, ahí lo tenemos, boom, cierre, en este caso. Perfecto, y que desde el aula premium estamos comentando el importante posicionamiento que tenemos corto en estos aspectos debido a que la zona de los 9.600, vamos a gráfico diario, 9.650, 9.700, fijaros bien qué nivel técnico es este, una zona de gran resistencia técnica. Ahí lo tenemos. Volvemos a remontarnos aquí desde septiembre del 2018. Zonas de resistencia técnicas muy poderosas. Y como desde esta semana ya hemos iniciado un movimiento aquí a la baja poderoso, donde el ATR también se está girando aquí, en este caso al alza. Tenerlo esto muy en cuenta porque estos movimientos de rangos laterales, donde ya la volatilidad es mínima, donde empieza ya el movimiento a ser un poquito más violento, puede provocar aquí un movimiento posterior muy violento, que tendría varias fases, ¿vale? La primera, o la principal, vamos a empezar por la principal, bueno, la unión de los mínimos del 2018 con los mínimos del 2019, lógicamente, también volvemos aquí a una directriz alcista creada, que de alguna manera faltaría un tercer toque, ¿vale? Un tercer toque en este aspecto. Luego, posteriormente, hay muchos traders que analizan el mercado y unen una especie de directriz alcista en este aspecto, pero es un grave error y os explico el motivo. En MetaTrader, ¿vale?, tenemos una serie de indicadores muy interesantes y hay uno que no se suele usar, como son las líneas de tendencia por ángulo. Una línea de tendencia por ángulo nos viene a comentar que toda pendiente, ¿vale? Toda pendiente sana, normalmente suelen tener una inclinación de 20 grados. Cuando estamos hablando aquí
dependientes de 30 grados, 40 o 35 grados, estamos en unos entornos extraordinariamente, ¿vale?, que no suelen mantenerse en el tiempo. Fijaros aquí el caso de este aspecto, 50 grados de inclinación, y qué ocurrió cuando el mercado subió con esa inclinación de 50 grados y llegó a la resistencia. Desarrolló ahí un movimiento, ¿vale?, de bajada extraordinario que supuso a finales de julio, inicios de agosto, donde de hecho había publicado un artículo en Es Diario a nivel nacional con dos previsiones. Uno, que veríamos un 50% de caída en el Bitcoin desde los $13.000 a los 6.500 en el segundo semestre del año. Me sobró un mes. En noviembre se cumplió el movimiento. Y que veríamos una caída en torno al 7% en las bolsas, especialmente en Wall Street. Fijaros aquí como a finales de julio a inicios de agosto, 1.000 puntos de caída, más de un 10% de caída que se provocó en el IBEX 35 en estos niveles. Por ello, debemos de tener en cuenta que ahora mismo la situación técnica no solo es similar, sino que es todavía mucho más potente debido a los acontecimientos geopolíticos con indicadores del ratio put-call, con indicadores del VIX que nos están aprovechando la situación técnica. Bien, la situación técnica, lógicamente, del IBEX, ni que decir tiene que es de una entrada bajista, ¿vale? Hay diferentes entradas. La zona, aquí no estamos para trabajar day trading, a ver si arañamos 10 puntitos o 20 puntos, ¿vale? Aquí estamos para ganar el gran pastel, no para comer las migas del pastel. Aquí estamos para coger todo el trozo del pastel y estamos hablando aquí que la situación técnica desde los niveles actuales hasta la principal directriz, donde para cualquier movimiento potente al alza se requiere un tercer toque. Y curioso, porque la directriz alcista del DAX lleva dos toques, una directriz de un año, falta el tercero. La directriz alcista del IBEX, con una pendiente más ligera, prácticamente un rango lateral, lleva dos toques, faltaría un tercero. Y estamos hablando aquí de una caída de 1.100 puntos, objetivo 8.500, 1.100 puntos. Para un IBEX 35, que desde los 9.580 al precio de cierre de hoy, estamos hablando de un 12% de caída, ¿vale? 12% de caída en un índice que suele ser un poco más volátil que el SP500, cuya media de 200 pasa por un 10% por debajo, para un DAX alemán como referencia, cuya directriz alcista tiene o provoca aquí una caída potencial del 10%, y que donde si también vamos al caso del Eurostock 50, vemos como en el Eurostock 50, la zona de los 3.800, tiene una gran resistencia, pero que más que aquí zona de resistencia es una zona de distribución absoluta. Y es curioso cómo en el Eurostoxx, y aquí os pongo el gráfico, mi análisis, poca gente está viendo el patrón clarísimo que están usando las manos fuertes y que podéis ver aquí en dos simples líneas. Es decir, que la situación técnica en la que se encuentra aquí el Eurostoxx nos viene a comentar que el patrón del zigzag que está provocando desde noviembre, aquí lo tengo un gráfico de 4 horas para verlo más detallado, es espectacular, ¿vale? Ahora está en una zona aquí de ventas, esto es una zona de distribución, hay que saber interpretar este tipo de zonas cuando hay un rango lateral y donde los picos que se provocan coinciden con los movimientos o zonas de distribución, ¿vale? Los picos aquí altos, zonas de venta, picos aquí de movimiento, zonas de venta, y esto pues lógicamente nos está anunciando que se está produciendo un movimiento de distribución profesional cuyo gap hoy de escape, inicio de escape, puede provocar una caída masiva a cerrar el gap que quedó pendiente en octubre, un mes de las grandes volatilidades, que nos anticipa aquí la zona de los 3.500 puntos. Un movimiento que lógicamente la mayoría no va a poder aprovechar, ni aunque se lo digas, porque estarán fuera del mercado, porque tendrán diferentes dudas de lo que hay que hacer. Pero es un movimiento
que a nivel profesional, os aseguro que el 90% de los profesionales van a aprovechar este movimiento para sacar aquí en semanas lo que muchos ni en años. Así os lo comento de claro porque son movimientos muy, muy violentos y que cuando se producen y engloba todos los índices, tanto europeos como americanos, y si luego vamos a nivel de analizar el índice VIX, el índice del ratio put-call, que está también en mínimos, en zona del 0,42, 0,45, esto nos hace un cóctel Molotov muy, muy potente. Y efectivamente, como nos comentáis, el Eurostock 50 si baja a 3.500 tiene un efecto arrastre en el resto de los índices, correcto. Pero es que al final todos van a tener un efecto arrastre sobre otros. Es decir, si lógicamente el SP500 va a buscar su medio 200 para luego iniciar otro movimiento alcista, esa caída del 10 arrastra el DAX, pero es que el DAX arrastra al Eurostoxx, el Eurostoxx arrastra al IBEX. ¿Qué nos viene a decir? Que estamos ante una situación técnica muy, muy poderosa y que hoy, después del día de ayer, que esperaba, lógicamente, mucha neutralidad, hoy hemos iniciado con una bajada que se quiso argumentar con un tema a nivel de medios de comunicación por el virus de China, pero no fue tanto por ese aspecto. Sí que esto afectó más a las compañías aéreas, pero no al resto de las compañías. Es decir, que hay algo más atrás de esta caída inicial que existió hoy y que esa es la razón por la cual debemos analizar este tipo de picos, de que este gap con este volumen, ¿vale? Y que esta pequeña subida neutralice aquí el volumen, nos está anunciando y anticipando que algo está ocurriendo en este aspecto. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque el patrón de comportamiento que se está produciendo ahora aquí en el DAX, en el Eurostoxx y el resto de los índices, nos hace ver que aquí hay algo más allá de un simple pequeño movimiento, ¿vale? Tenemos aquí el cierre del gap, movimiento a la baja y como digo, veremos a qué precio cierra el DAX hoy, todavía queda 1 hora y 20 aproximadamente, y este aspecto técnico, tenemos que ver que si consigue el DAX cerrar por debajo, ¿vale? Los 13.550 es como la zona extrema de resistencia, si consigue cerrar el DAX alemán por debajo de los 13.500. Y en el caso del K40 parisino, ¿vale? En el caso del K40 parisino, misma situación técnica. En el caso del K40 parisino ya tendríamos, de alguna manera, alerta ya roja en el caso de que se pierdan los 5.950 puntos. Hoy también misma situación técnica en el K40 de París, movimiento a la baja, corrección mínima para posteriormente, ¿vale?, lanzar otro movimiento aquí bajista. Por ello, en el caso del K40 parisino, la pérdida de los 5.950 aceleraría enormemente el movimiento. Y a nivel de aspecto técnico del MACD podéis ver cómo estamos muy próximos a entrar en un terreno negativo. Eso hay que tenerlo también bastante en cuenta. Más aspectos en esto que os estoy comentando. Otro importante. En febrero, como sabéis, es el mes por excelencia de publicación de resultados anuales, de las empresas, ¿vale? Va a haber una oleada de resultados empresariales. En el caso de la banca española van a empezar ya este jueves, viernes a publicarse resultados, pero en el caso americano se prohíbe la autocartera semanas previas, 2 semanas previas, ¿vale? Es decir, que en el rango en el que nos encontramos, estas 2 semanas ya se cierra la autocartera de que las empresas puedan comprar sus propias acciones para evitar un poco el uso de información privilegiada o especulación sobre los resultados. Bien, ¿qué tiende a ocurrir en este aspecto? Tiende a ocurrir que cuando se cierra o prohíbe la autocartera en grandes compañías, esto es un gran freno a la entrada de dinero profesional en los valores, lo cual incentiva a que, a que las posiciones cortas tengan una facilidad un poquito mayor, ¿vale?, a hundir el mercado debido a que no puede entrar
gran parte del dinero en las acciones. Y esto suele provocar que muchas empresas, al no poder comprar autocarteras, opten por recoger también liquidez. Esto es otro tema que hay que tener muy en cuenta en estos aspectos. En el caso del Dow Jones Industriales, ¿vale? Junto con el SP500, pero si nos vamos al Dow Jones Industriales, es también una situación similar. Vamos al gráfico diario y vemos aquí el mismo patrón de comportamiento de los movimientos, donde las correcciones que fueron a testear la media de 200 sesiones, ¿vale? Hubo realmente 3 grandes caídas en el 2019 para poder aprovechar 3 grandes caídas muy, muy interesantes con sus posteriores arranques al alza. Y ahora mismo el movimiento técnico que se está dando en los aspectos nos puede llevar a que el Dow Jones Industrial, fijaros bien el volumen, cómo el volumen se había reducido enormemente. Observar aquí, ¿cuál es el pico de volumen más notable que veis en este aspecto? Indicarme, ¿cuál es el pico de volumen más grande que tuvimos en el último mes? ¿Vale? Si lo analizamos, ¿vale? Fijaros bien, vamos a analizarlo en gráfico aquí de 4 horas para verlo detallado. El pico de volumen más grande que tuvimos en el último mes fue este, además bastante notable. Esto coincidió con un previo movimiento de testeo a la media de 200 sesiones en 4 horas, ¿vale? Para que os deis una idea de que el volumen fuerte no entra en las subidas. El volumen fuerte entra en movimientos de bajada, pequeños testeos que están haciendo las posiciones bajistas sobre el precio. Ahora bien, si nos vamos al diario y analizando la situación técnica del Dow Jones Industriales, vemos que estamos extraordinariamente alejados de la media de 200 y que si unimos la zona de compra profesional, que no es casualidad que haya tal simetría de movimientos en este aspecto, fijaros aquí los mínimos de mayo, los mínimos de julio, los mínimos de agosto, porque realmente esto es el análisis profesional que hay que realizar, es decir, dónde están colocados, dónde están colocando los fondos para las compras y dónde están intentando colocar los fondos para el dinero para las ventas. Pues si analizamos esta situación técnica, vemos aquí un patrón muy interesante. Vemos que la situación de esta directriz, ¿vale? La siguiente situación técnica pasa por estos niveles, es decir, pasa por un punto intermedio entre la directriz alcista y dicha media de 200 sesiones. Es decir, que en estas zonas realmente estamos teniendo las compras profesionales. Bien, desde este punto de vista, y analizando la situación técnica, estamos hablando aquí de una caída de 2.200 puntos frente a un Dow Jones Industriales que está en 29.000. Estamos hablando aquí de una caída no del 10%, en torno aproximadamente a un 8% de movimiento. También otro movimiento bastante violento. Y luego quiero que veáis aquí el pico. Este pico de volumen que se produce con un patrón de velas hoy extraordinariamente interesante. Vamos a detallarlo en vela diaria para el estudio de estas velas. Porque lógicamente, aunque no soy muy forofo del estudio de las velas, lógicamente como un único análisis, en este webinario habéis visto que para llegar ahora a un análisis de velas hemos visto muchas cosas de fondo, de ratio put call, VIX, análisis de posicionamiento de Blackstone con 1.100 millones en compra de opciones put a 20 de marzo, autocartera y periodo de resultados en definitiva. Un análisis profesional bastante completo en donde ahora podemos ir a desgranar este aspecto. Observar aquí la situación técnica de estas velas, vela aquí inferior, ayer doji y hoy esta vela que va a cerrar por debajo de los mínimos de 2 últimos días. Bien, y con un pico de volumen, ¿vale?, superior a los últimos 3. Por ello,
Muy, muy atentos a esta situación técnica, porque es un giro muy sutil, pero es un giro de mercado bastante interesante, que esto se está reforzando por las subidas, como os estoy comentando, que se están dando en el caso del VIX, ¿vale? En los movimientos del VIX. Por ello, esta situación de movimientos pequeños y ahora zigzag que estamos teniendo en el Dow, ¿vale? En estos aspectos, podemos apreciar aquí de forma clara, pues que para dónde están o dónde se están produciendo los grandes movimientos. Ni que decir tiene, ni que decir tiene que ese tipo de velas, como estuvimos hace prácticamente 2 horas, 1 hora, son las más predominantes de la sesión. Es decir, el Dow viene goteando este movimiento, ¿vale? Y atentos porque este movimiento puede continuar con estos incrementos de volumen que se están dando aquí, bastante interesantes, combinados aquí con el DAX, zona de los, como digo, 13.528, veremos, como os digo, si consigue cerrar por debajo de los 13.500 sería un síntoma de extrema debilidad para el DAX. En el K40 parisino no lo analizo mucho porque no es un índice que vaya a marcar la pauta de mercado fundamental, sí que lo va a realizar en el caso del Eurostoxx 50 y el caso del DAX. En el caso del Eurostoxx, ¿vale? Mañana muy atentos a esta zona, la zona del 3.760. Una pérdida en este nivel, en los 13.760, cuidado porque nos activaría una figura, como podéis apreciar aquí, una figura de doble techo, ¿vale? Y dicha figura doble techo nos podría llevar a niveles de 3.700, que lógicamente esto ya supondría entrada de capital en cortos bastante interesante, ¿vale? Simplemente el Eurostoxx lleva lo que viene siendo un mes en un rango aquí extraordinariamente lateral en esta zona de resistencia. ¿A la espera de qué? A la espera del resto de los índices, al igual que el DAX, exactamente igual, rango lateral con divergencias bajistas, y al igual que el IBEX 35, gráfico de 4 horas o gráfico de 1 hora, para que lo veáis, rango extraordinariamente lateral, ¿vale? Con aquí un movimiento de bajada interesante, y como podéis ver, este gap quedó pendiente de cierre, y atentos porque mañana podría esto venir a una continuación. Independientemente, como digo, de lo que ocurra mañana, la situación técnica aquí está siendo bastante débil y el movimiento potencial que se puede dar en los índices es bastante interesante. Otro de los aspectos que veníamos comentando, bueno, venimos desde el mes de noviembre buscando largos en el oro, que en el aula premium, aquellos que estéis dentro de la formación continua, porque al fin y al cabo el trading es una formación continua, aprovechamos perfectamente 2 puntos de entrada. La zona de los 1.450 por zona de soporte y la zona de los 1.470 después de romperse la directriz de este movimiento de pauta de continuación alcista. Bien, a partir de aquí, la zona de los 1.500 está actuando como antigua zona de resistencia, ahora soporte, y en el día de hoy hemos testeado nuevamente la zona de los 1.545, 1.550, vuelve otra vez el mercado ya a rebotar en la 11 en los 1.558, fijaros aquí estos movimientos, y ese tipo de movimientos son entradas de capital buscando refugio del mercado, todo lo contrario que lo que se está produciendo en los índices. El oro tiene un objetivo de búsqueda, la zona de los $1.600, y ante esta tendencia alcista es salida del dinero de las bolsas y entrada en refugio del oro. Y otro de los activos refugio, ¿vale? Otro de los activos refugio, el dólar yen, caídas en el dólar yen provocan, lógicamente, salidas del dinero en los índices, y si lo analizamos técnicamente,
vemos aquí una bonita, ¿vale? Un movimiento muy bonito, movimiento de giro. Cuyo nivel de los 109.00 puede estar provocando aquí un giro muy potente. Atentos a esta zona en el dólar yen, porque la situación técnica y el MACD es extraordinariamente potente. Atentos, porque el posible giro del dólar yen a la baja pueda provocar o nos esté anticipando que el dinero inteligente ya está entrando en el activo refugio del dólar yen buscando cortos, es decir, apreciación del yen japonés. Un tema súper importante y que coincide absolutamente coinciden todos los patrones para que podamos ver de aquí al 20 de marzo un panorama de los mercados que para nada es el actual, de tranquilidad y oscilaciones normales. Va a haber muchos sustos, ¿vale? Y muchos sustos en estos aspectos, y la volatilidad va a ir incrementándose extraordinariamente, y esto, pues lógicamente tenemos que tener en cuenta que el dólar yen tiene una zona de soporte en los niveles del 107,80, otro de los niveles clave aquí que podemos trabajar cortos en el caso del dólar yen, y que analizando dicha directriz, fijaros bien qué ocurrió, ¿vale? ¿Qué ocurrió en el dólar yen cuando se perdió esta directriz? Fijaros la vela que provocó este tramo, qué violencia de la vela, y esto es una entrada masiva de dinero buscando refugio en el yen japonés. Aquí lo tenemos, el 21. Un aspecto clave, aspectos muy poderosos en este tema, donde el dólar yen tiene una caída potencial sin ningún tipo de cambio de 200 pips. ¿Vale? No es tanto la caída del dólar yen en pips, sino lo que supone para el dólar yen este movimiento, ¿vale? Que puede ir a buscar la zona de mínimos. Supondría, lógicamente, un movimiento de activo refugio, ¿vale? Un movimiento de activo refugio que se puede dar en diferentes índices. Y esto es lo que vamos a ir viendo. Analizaremos y veremos aquí la última hora, muy interesante la situación técnica del DAX en estos niveles, ¿vale? Y veremos si desde aquí vuelve otra vez a lanzar el movimiento de bajada. Pero queda claro, muy claro, que los movimientos, en este caso del Dow Jones Industriales, el volumen desciende en estas subidas, pero se incrementa en las bajadas para posteriormente volver a bajar en las subidas. Por tanto, esta situación técnica ahora mismo creo que puede ser bastante interesante el movimiento final de esta última hora, y cuanto más cerca pueda cerrar el Dow Jones Industriales de los mínimos del día, lógicamente mucho mejor, porque eso sí que podría provocar e incluso que podamos ver en las próximas horas los niveles de los 29.070 perdiendo esta zona. Así que nada más, os comento, estimados alumnos, que tenéis, aquellos que no pertenezcáis al aula premium o aquellos que estéis, los packs trimestrales de formación, de lunes a viernes, formación continua conmigo en el aula premium con sesiones de webinario todas las semanas en directo, grupo de dudas y promociones o descuentos en el gurudeltrading.com, ¿vale? O sea, que aquellos que queréis formar de forma trimestral, recordar esos packs porque os salen los 3 meses con un descuento, así como el pack semestral. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, y recordar que este webinario que está siendo en directo también lo compartiremos en nuestras redes sociales de YouTube. Muchísimas gracias a todos, que tengáis muy buen trading y muy buena semana.